Bueno, hay un argumento que aparece todo el tiempo cuando se habla de veganismo. A veces se lo presenta como una objeción seria y a veces como una verdad irrefutable, como si con eso ya estuviera todo resuelto y no hubiese necesidad de un debate. Esta idea o argumento se popularizó muchísimo en estos últimos años y estamos hablando nada más y nada menos que del famoso argumento de que en la agricultura también mueren animales, o de que los veganos también matan animales, o incluso de que los veganos matan más animales que quienes no son veganos. Sí, con esto lo que se pretende es señalar al veganismo o a los veganos de hipócritas. O incluso peor porque se supone que los veganos se muestran como personas éticas mientras de todas maneras terminan participando en un sistema que perjudica a un grupo de animales sintientes que se supone defienden, que en este caso vendrían a ser los animales silvestres, que son perjudicados por la agricultura. Entonces, claro, a primera vista el argumento suena fuerte porque tiene un punto a favor, y es que parte de algo real. En los cultivos, nos guste o no, desgraciadamente, mueren animales. Hay animales heridos o muertos por maquinarias, cosechadoras, pesticidas, hay pérdidas de hábitat, hay desmontes, hay desplazamientos, y negar todo esto sería completamente absurdo. Cualquier persona intelectualmente honesta lo reconoce sin más. El problema no está en reconocer este hecho. El problema está en lo que muchas personas intentan hacer con este hecho. Porque claro, una cosa es decir, che, en la agricultura hay animales silvestres que resultan heridos, que mueren y que deberían importarnos moralmente. Y otra cosa muy distinta es usar ese hecho para concluir que entonces da lo mismo criar, usar, abusar, hacinar, mutilar, explotar y asesinar animales de forma premeditada. Entre estas dos ideas hay un paso enorme que se suele dar por hecho, pero que en realidad necesita ser analizado con muchísimo, pero muchísimo cuidado. Bueno, lo primero que conviene hacer es aclarar de qué estamos hablando, porque es muy común que se meta todo en la misma bolsa y se hable de agricultura vegana o de dieta vegana como si el veganismo fuera un modelo agrícola o una forma específica de producir alimentos o una dieta basada en vegetales, y ahí ya empezamos mal. Empezamos mal porque el veganismo no surge para describir sistemas de producción, de cultivos ni formas de alimentarnos. El veganismo surge como un principio ético que viene a cuestionar una relación, más precisamente la relación en la que los demás animales son tratados como medios para fines ajenos, como cuerpos disponibles, como recursos, como mercancías, como herramientas, como cosas que puedan ser criadas, manipuladas, seleccionadas, encerradas, usadas y eliminadas según nos convenga. Entonces, claro, cuando alguien dice, che, el veganismo también mata animales, refiriéndose a algo que pasa en la agricultura, muchas veces lo que hace, además de mezclar un principio ético con un sistema de producción, lo que está haciendo es desplazar la discusión. En vez de discutir si es legítimo usar animales, que es el planteo o el cuestionamiento que hace el veganismo, la discusión pasa a ser una especie de conteo de muertes como si el único criterio moralmente relevante fuera sumar cadáveres y comparar cifras sin mirar nada más que eso. Y ahí se pierde algo fundamental, porque no toda muerte, ni todo daño, ni toda relación con un ser sintiente significan lo mismo en términos éticos. Y no porque el resultado final, en este caso la muerte, no importe. Importa, sí, y mucho, pero también importa cómo se produce ese resultado, qué relación presupone, qué trato habilita, cuál es el principio que organiza y valida eso. No es lo mismo usar y explotar a alguien, siendo eso parte del objetivo mismo de la práctica, que dañar a alguien de forma accidental o indeseable dentro de un contexto donde ese daño no era el fin buscado y donde además puede pensarse cómo corregirlo, reducirlo y mitigarlo. Aquí hay una distinción muy relevante y que creo que muchísima gente ignora deliberadamente. Y es que hay una diferencia ética y filosóficamente importante entre elegir usar y explotar deliberadamente a un individuo sintiente para beneficio propio y causar daño de forma no intencional o colateral mientras se intenta actuar de forma justa. Alguien podría decir, bueno, pero la intención no cambia el resultado porque en ambos casos hay animales que mueren. Pero ese enfoque deja fuera algo clave, y es que la ética no evalúa solo resultados aislados, también evalúa prácticas, relaciones, decisiones, porque si la intención no importara, entonces no habría diferencia entre dañar deliberadamente a alguien y causarle un daño accidental. Y esa es una distinción que en la práctica sí consideramos relevante en todos los ámbitos de la vida. Para obtener carne, leche, huevos, cuero, lana o cualquier otro producto animal, el uso del animal no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo.
El animal está ahí justamente para eso. Su cuerpo, su reproducción, su leche, sus huevos, su fuerza, su piel, su carne, todo se organiza alrededor del beneficio humano. No estamos frente a una práctica donde a veces se perjudica un animal de forma colateral. Estamos frente a una práctica que depende de someterlo y utilizarlo. Eso importa no solo porque al final lo maten, importa también por cómo vivió antes de eso, porque el problema no empieza en el cuchillo que corta su garganta. Empieza mucho, mucho antes. Empieza cuando la vida de ese individuo deja de ser suya en un sentido práctico y queda subordinada a intereses ajenos. Empieza cuando existe para producir. Empieza cuando sus condiciones de vida, su reproducción y su entorno y su destino son determinados de antemano. Empieza cuando su valor se reduce a lo que puede producir o aportar. En cambio, cuando en la agricultura mueren animales silvestres, por más grave e indeseable que eso sea, no estamos frente a una práctica cuyo propósito sea usar a esos animales como recursos. No están ahí como materia prima, no están siendo criados para ser transformados en productos, no están siendo concebidos como mercancías. No es el objetivo de la práctica, no es aquello de lo que depende el beneficio buscado. Y por todo eso, aunque ese daño sea éticamente relevante, también es éticamente distinto. Y esta diferencia es sustancial, porque una cosa es explotar a un individuo, tratarlo como recurso y hacer de su sometimiento la condición necesaria del beneficio, y otra cosa es causar un daño colateral que no expresa en sí mismo una decisión de usar a ese individuo como objeto de aprovechamiento. Vamos a decirlo de una manera más simple. Para comerte un asado, la vaca tiene que ser usada, explotada, sometida y asesinada. Eso no puede separarse de la práctica. En cambio, para cultivar vegetales, no es inherente arruinarle la vida a un roedor. Si en un campo determinado no hubiera roedores, el cultivo seguiría existiendo igual. El perjuicio a esos animales no constituye la finalidad de la práctica ni es condición necesaria. Esa diferencia entre daño inherente y daño colateral cambia completamente el análisis ético. Hay algo que ayuda a ver mejor este problema, y es observar cómo usamos este argumento en otros contextos donde el animal que sufre es uno al que sí le damos consideración moral. Por ejemplo, un perro. Ahí este razonamiento desaparece por completo. Si alguien lastima a un perro, nadie responde diciendo, bueno, pero en la agricultura también mueren animales. Nadie introduce comparaciones con daños colaterales para relativizar lo ocurrido. Nadie intenta justificarlo sumando otras muertes de otros contextos. Lo que ocurre ante el hecho de que alguien lastima a un perro es simplemente una evaluación directa del acto, de las consecuencias y de la relación del agresor con ese perro. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué ese mismo criterio no se aplica cuando hablamos de otros animales como por ejemplo vacas, cerdos, pollos, peces, etcétera? El argumento solo aparece en los casos donde queremos justificar una práctica y desaparece en los casos donde no estamos dispuestos a aceptarla, entonces no funciona como un principio ético general, funciona más como un principio relativo, como una herramienta selectiva que usamos por conveniencia. Por eso, cuando alguien dice, bueno, pero en ambos casos mueren animales, esa persona no está resolviendo la discusión. Lo que está haciendo es minimizarla. Reduce todo a un solo plano como si un principio ético tuviera que desaparecer apenas no logra la perfección. Y ningún principio de justicia funciona bajo la condición de perfección. Nadie concluye que la seguridad vial carece de sentido porque siguen existiendo accidentes de tránsito. Nadie concluye que las leyes contra la violencia carecen de sentido porque la violencia sigue ocurriendo. Nadie piensa que como la medicina no evita todas las muertes, entonces da igual curar a alguien que no hacerlo. Entendemos que una norma o principio ético no se invalida por el hecho de no haber eliminado por completo todos los males posibles. Lo relevante es hacia dónde se orienta ese principio ético, qué rechaza, qué considera inadmisible y qué transformaciones impulsa. Y con el veganismo pasa algo similar. El veganismo no plantea un mundo perfecto, idílico para los demás animales, donde ninguno sufre, así como los derechos humanos no plantean para los humanos un mundo idílico donde ningún humano sufre. El veganismo plantea algo mucho más básico: dejar de participar en el uso deliberado de otros animales como medios para nuestros fines, con todo lo que eso implica en términos de explotación, sufrimiento, violencia y muerte. Hay además un problema más profundo en este tipo de razonamiento, porque lo que hace muy en el fondo es establecer una regla implícita. Si existe algún daño inevitable,
Entonces, cualquier otro daño pasa a ser aceptable y justificable. Pero ese criterio no lo usamos en ningún otro ámbito de nuestras vidas. El hecho de que existan accidentes no convierte en aceptable provocar daños intencionales y evitables. El hecho de que no podamos eliminar todo el sufrimiento no convierte en irrelevante evitar el que sí podemos evitar. Si ese fuera el estándar, entonces cualquier forma de injusticia podría justificarse señalando que el mundo ya contiene otras injusticias. Es que no tiene sentido. Y además eso no resuelve nada. Directamente elimina la posibilidad de hacer cualquier evaluación ética coherente. Entonces, recién después de aclarar todo esto, tiene sentido abrir la otra conversación, que también es importante. ¿Qué hacemos con los daños colaterales, accidentales o indirectos que siguen existiendo en el mundo? Pero esa segunda conversación no reemplaza a la primera, la presupone. Solo puede abordarse con coherencia una vez que se aceptó el principio básico de no usar ni explotar a los demás animales como recursos. Pero si ese punto todavía no está resuelto, cualquier otra discusión sobre daños colaterales queda distorsionada porque se intenta evaluar consecuencias accidentales sin haber cuestionado antes las acciones intencionales que las rodean y que en gran medida las generan y que además las superan ampliamente en magnitud y gravedad. Porque si todavía ni siquiera estamos dispuestos a dejar de usar y explotar animales y de matar animales, entonces resulta bastante extraño pretender que la gran objeción ética sea resolver los daños indirectos en lugar de los daños directos, intencionales y premeditados. Y esto se conecta con otra idea muy importante. La llamada agricultura vegana no es el modelo agrícola dominante. La agricultura dominante de hoy no está organizada por principios éticos veganos. Está organizada por un principio antropocéntrico. Los animales importan, en general, cuando representan utilidad, rentabilidad o son un estorbo. Si producen, se los explota. Si interfieren, se los envenena y se los mata. Ese marco no nace del veganismo, nace exactamente de la cosmovisión ética contraria que el veganismo cuestiona. Entonces, cuando se señalan animales heridos o muertos con el fin de mostrar el supuesto fracaso o hipocresía del veganismo, el razonamiento se vuelve bastante retorcido porque mucha gente menciona a los roedores, a las aves, a los insectos o a los reptiles solo cuando quieren atacar al veganismo. Pero fuera de eso, no hay una preocupación real por esos animales. No proponen cambios, no impulsan métodos menos dañinos, no exigen reformas agrícolas. Los nombran únicamente como una excusa, no por justicia, sino para seguir justificando su participación en sistemas que sí dependen directamente de la explotación animal. Entonces se le atribuye al veganismo un sistema que no diseñó ni que responde a sus valores y se usan las fallas de ese sistema para borrar una diferencia ética fundamental. Si existiera una agricultura realmente guiada por una consideración moral hacia los demás animales sintientes, entonces no habría una negación del problema, sino su problematización justamente. No habría una naturalización del daño, sino la búsqueda de formas de reducirlo. No habría una indiferencia frente a las víctimas colaterales, sino el desarrollo de prácticas, tecnologías, diseños e incentivos para que ese daño disminuya lo más posible. En el modelo actual, los animales del campo importan poco y nada. Se los ve como plagas, como estorbos y casi nunca como sujetos cuyos intereses hay que tomar realmente en serio. Además, hay un problema empírico enorme en este argumento que casi siempre se omite. La imagen que se quiere instalar es algo así como los veganos comen vegetales, los vegetales requieren agricultura, la agricultura mata animales, por lo tanto los veganos matan animales, por ende son hipócritas. Pero esa cadena de razonamiento deja fuera un dato muy pero muy importante, y es que la mayor parte de la agricultura no existe para alimentar veganos, ni siquiera existe principalmente para alimentar humanos de forma directa. Existe, en gran medida, para alimentar animales explotados por la ganadería que luego sí serán usados para alimentar humanos. Y esta afirmación se basa en datos sólidos. Uno de los análisis más amplios que se hicieron sobre el impacto de la producción de alimentos a nivel mundial, hablamos de un metaanálisis que abarca cerca de 38.700 granjas en 119 países, muestra que la ganadería utiliza el 77% de las tierras agrícolas de todo el mundo. Y a pesar de usar más de 3/4 partes de la tierra agrícola mundial, la ganadería aporta solo el 18% de las calorías globales y el 37% de las proteínas globales. Es decir, se destina la mayor parte de la tierra mundial a una fracción muy baja de la energía alimentaria total.
A partir de ese mismo análisis, se calcula que si la población global adoptara una dieta 100% basada en plantas, la población global estamos hablando de más de 8.000 millones de seres humanos, si adoptara una dieta 100% basada en plantas, el uso de tierras agrícolas podría reducirse en hasta un 75%. En la descripción de este video podés encontrar toda la evidencia de la que estoy hablando. Y este dato es clave en esta discusión, porque menos tierras utilizadas implica menos expansión agrícola, menos deforestación, menos pérdidas de hábitat y en consecuencia menos animales silvestres desplazados, heridos y muertos. Y acá aparece una pregunta incómoda para quienes consumen animales. Porque si sabemos que la producción animal demanda muchísimas tierras agrícolas, muchísimos cultivos y muchísimos recursos, ¿cómo no va a multiplicar también los daños indirectos sobre animales silvestres? Y esto vuelve todavía más inconsistente la acusación de hipocresía hacia los veganos. Porque quienes usan animales como comida no solo participan del daño directo e intencional inherente a la ganadería, también sostienen un sistema que demanda más tierras, más cultivos, más deforestación, más destrucción de hábitat y por lo tanto también muchísimas más muertes colaterales de animales silvestres. O sea, incluso si alguien quisiera discutir el tema únicamente en términos de daños colaterales y muertes, tampoco saldría favorecido defendiendo el consumo de animales. Entonces, el argumento inicial se vuelve bastante extraño, porque empieza denunciando las muertes de animales en la agricultura y señalando a los veganos, pero termina ignorando que la ganadería amplifica ese mismo problema a gran escala, mientras que una dieta 100% basada en plantas lo reduciría en hasta un 75%. Y a esto hay que sumarle otra cosa. Cuando se habla del uso y sometimiento sistemático de animales por parte de los seres humanos, la alimentación ocupa un lugar enorme, sí, pero no es el único. También están la experimentación, la vestimenta, el entretenimiento, el comercio, el deporte, el transporte, el lucro, etc. Entonces, incluso si alguien quisiera insistir con la idea de que el veganismo sería hipócrita por los animales que mueren en la agricultura, todavía quedaría una pregunta muy incómoda para hacerle a esas personas. ¿Qué pasa con todas las demás prácticas de uso y explotación animal que no tienen nada que ver con la agricultura? Porque alguien podría intentar, aunque de forma equivocada, usar el daño colateral en la agricultura para atacar el veganismo en el terreno de la alimentación, como ya vimos que pasa, pero con todas las demás formas de uso y explotación animal, ese recurso desaparece, no tiene sentido. No podés apelar a los cultivos para justificar zoológicos, acuarios, circos, experimentación, vestimenta, compra, venta de animales, carreras jineteadas o tracción a sangre, entre otras. Ahí ya no hay ni siquiera una excusa indirecta. Lo que queda es el uso, el sometimiento y la explotación del animal de forma directa. Entonces, se ve con más claridad que el problema no era una supuesta incoherencia o hipocresía del veganismo, sino la falta de voluntad para cuestionar el uso de animales en general. Y a esto quiero sumarle la cantidad de animales que hoy se matan por año a nivel mundial solo para consumo. Las estadísticas suelen rondar más de 90.000 millones de animales terrestres al año y ahí ni siquiera estamos incluyendo a las víctimas de la experimentación, del entretenimiento, de la vestimenta, del transporte, ni sobre todo a los animales marinos. En el caso de estos últimos, se habla de cifras que ascienden a 2 billones cada año, un 2 seguido de 12 ceros. No menciono estas cifras para hacer una competencia de horrores, las menciono porque ayudan a ver la desproporción moral del argumento inicial. Muchas personas invocan a los roedores, reptiles, aves o insectos cuando quieren cuestionar al veganismo, pero mientras tanto participan a diario sin conflicto en un sistema que cría, usa, explota, somete y mata a miles de millones e incluso billones de animales por año de forma deliberada y organizada. Entonces es importante detenerse acá, porque no solo hay un debate sobre veganismo, también hay un debate sobre honestidad. Y conviene mencionar otra cosa que aparece en este tipo de argumentos. Cuando a alguien se le plantea que no es ético usar y explotar animales, lo que correspondería es que esa persona explicara por qué sí considera ético usar y explotar a alguien más. Pero en lugar de eso muchas veces desvía la discusión señalando una supuesta incoherencia o hipocresía en quien critica. Por ejemplo, diciendo que en la agricultura también mueren animales, por ende el veganismo o los veganos son hipócritas. Esto es una forma de cambiar el eje de la discusión. En vez de responder a la pregunta, che, ¿es ético usar y explotar animales? La conversación se desvía hacia una supuesta incoherencia del vegano que está cuestionando. Y eso suele hacerse a partir de una idea errónea e incluso inventada de lo que el veganismo plantea, como si el veganismo prometiera un mundo idílico para los demás animales donde ninguno sufriera ni muriera jamás. Entonces, claro, como eso no ocurre en la práctica,
y jamás va a ocurrir probablemente, se intenta desacreditar al veganismo o tildar de hipócrita a quien cuestiona. Pero esa conclusión no se sigue, ya que el veganismo no plantea un mundo donde ningún animal pueda sufrir nunca, sino algo mucho más básico, que no es ético usar y explotar a alguien como si fuera un recurso, nada más. Y que existan daños colaterales o perjuicios en otros contextos no responde a la pregunta de fondo, que sigue siendo la misma. ¿Es ético usar y explotar animales de forma directa e intencional? Los animales del campo entran en escena muchas veces como recurso retórico. Se los menciona para desactivar una crítica ética, no para ampliar la consideración moral. No se los trae por respeto, se los trae como excusa. No se busca pensar mejor la problemática, se busca neutralizar la exigencia de dejar de usar animales y empezar a respetarles. En ese sentido, el argumento de que el veganismo también mata animales no funciona como una objeción ética honesta, sino como un mecanismo de evasión. En lugar de preguntarse, ¿qué debería cambiar en mi relación con los demás animales? La persona simplemente desplaza el foco hacia una supuesta inconsistencia ajena. No examina sus actos, examina una imperfección del mundo y pretende usar esa imperfección del mundo como excusa para continuar beneficiándose a costa de otros seres sintientes. Ahora bien, los animales afectados por desmontes, cosechas o pesticidas importan. Claro que importan, su sufrimiento importa, sus vidas importan, y corresponde reconocer ese daño, ubicarlo correctamente y después pensar qué implicaciones se siguen de eso. La primera implicación es que el antropocentrismo debe ser cuestionado, porque mientras los animales sigan siendo vistos solamente como recursos valiosos o como obstáculos molestos, no va a haber una transformación real del modo en que organizamos nuestra relación y convivencia con los demás animales. La segunda implicación es que el veganismo no termina en dejar de comer animales. Esa es apenas una práctica concreta dentro de un principio ético mucho más amplio, que es dejar de tratar a los demás animales como si estuvieran disponibles para nosotros. Y si ese principio se tomara realmente en serio y se pusiera en práctica, entonces inevitablemente también eso empujaría cambios en la agricultura, urbanismo, transporte, investigación, entretenimiento, tecnología y en un montón de otras áreas. Y la tercera implicación es que no se puede usar la existencia de un daño colateral como justificación para sostener la utilización y explotación de alguien más. Ese razonamiento falla. Que todavía no hayamos resuelto todos los perjuicios indirectos no autoriza a seguir financiando y promoviendo perjuicios deliberados. En todo caso, lo que muestra esto es todo el trabajo moral que aún tenemos por delante. Hay una intuición válida que muchas personas dicen: si a ustedes de verdad les importaran todos los animales, también estarían hablando de los que mueren en los cultivos. Y la respuesta a esto es que es importante ordenar prioridades. Porque para empezar a construir una sociedad que considere moralmente a los demás animales, lo primero es dejar de usarlos intencionalmente. Recién a partir de ahí tiene sentido avanzar con todo lo demás. Una sociedad que todavía justifica el uso, la explotación y el sometimiento de inocentes difícilmente se comprometa de verdad con la reducción del daño colateral, que además muchas veces es ocasionado por lo primero, es decir, por la intencionalidad. Hay una intuición que usamos todo el tiempo cuando pensamos en relaciones humanas. Que existan daños inevitables en una sociedad no convierte en aceptables las formas de daño que dependen directamente de nuestras decisiones e intenciones. Nadie diría que, como existen accidentes laborales, entonces es indiferente explotar laboralmente de forma sistemática. Nadie diría que, como existen injusticias inevitables, entonces da igual producir otras de manera deliberada. Y sin embargo, cuando hablamos de animales, ese tipo de razonamiento aparece con mucha más facilidad. Esto es parecido a cualquier proceso de civilización moral humana. Primero, se identifica una forma evidente de dominación que estaba normalizada. Y después empiezan a volverse visibles otros daños que antes ni siquiera se registraban. No al revés. Por eso me parece que, en el fondo, esta discusión no trata solo sobre agricultura, cultivos, vegetales o dieta. Trata sobre qué estamos dispuestos a reconocer. Si reconocemos a los demás animales como individuos con intereses propios, entonces usarlos, explotarlos, someterlos o aprovecharnos de ellos deja de verse como algo insignificante. Y cuando eso cambia, también cambia la forma de evaluar los daños indirectos o colaterales. En cambio, si seguimos pensando que los animales existen para nosotros,
Si seguimos pensando que nos pertenecen, toda esta conversación se vuelve un juego de excusas. Un día se usan los roedores del campo para defender el asado. Otro día se usa la naturaleza para defender el matadero. Y otro día se usa la imperfección del mundo para justificar alguna otra injusticia. Y ahí, el argumento de que en la agricultura también mueren animales, ese argumento revela bastante bien su verdadera función. Por eso, cuando alguien saca este tema como si fuera demoledor e irrefutable, conviene volver a la pregunta de base. Sabemos que mueren animales en la agricultura, pero la pregunta importante acá es otra. ¿Qué intenta justificar esa persona cuando dice eso? Porque si de verdad el punto fuera ampliar la consideración moral hacia todos los animales sintientes, entonces esa preocupación debería empujar en una dirección bastante evidente. Dejar de participar en las formas directas de uso y explotación y después seguir avanzando para reducir también los demás daños. Lo que no tiene coherencia es usar a unas víctimas para seguir legitimando el sometimiento de otras. Y al final, me parece que la discusión termina siempre en el mismo lugar. No en si el mundo actual ya es perfecto, porque sabemos que claramente no lo es. Termina en si vamos a usar esa imperfección como excusa para no empezar por lo más básico, o si vamos a tomar en serio lo que implica respetar a otros individuos sintientes. Porque una cosa es reconocer que todavía queda muchísimo por corregir, y otra muy distinta es convertir ese pendiente en una excusa para seguir cometiendo atrocidades. Y mientras sigamos haciendo eso, el argumento de que el veganismo también mata animales no va a mostrar una falla del veganismo. Va a mostrar más bien hasta qué punto seguimos dispuestos a usar el sufrimiento de unos como justificación para conservar privilegios construidos sobre el sufrimiento de otros. Y en ese punto, la discusión deja de ser teórica y pasa a ser práctica. Porque si ya entendemos la diferencia entre usar y explotar a alguien de forma deliberada y causar daños accidentales que no forman parte del objetivo de la práctica, entonces lo que queda es ver qué hacemos con eso. ¿Y estamos dispuestos a dejar de hacer algo que sabemos que es injusto, que sabemos que no está bien, o si vamos a seguir sosteniéndolo mientras buscamos excusas para no cambiar?